cariños. Bueno, antes que nada, presentarme. Mi nombre es Emi Pérez, soy veterano en feminismo neutro. Soy médica egresada acá de la Universidad del Paraíso Campus San Felipe hace unos 4 años. Así que para mí es muy rico y especial poder estar acá y poder venir a hacerles esta clase que falta, ya hace falta, sobre todo en los futuros profesionales que van a estar trabajando el día de mañana con todo tipo de población, ¿ya? Cosa que para mí, como mi experiencia, como también una alumna de acá, fue difícil porque durante los 7 años no tenemos formación acerca de diversidad, o al menos cuando yo estaba en la universidad, en el ámbito sexual y en el ámbito de género, ya que son cosas que inevitablemente nos vamos a topar el día de mañana cuando estemos trabajando, ¿ya? Así que la idea de hoy día es que podamos compartir un poquito de información acerca de la generalidad en cuanto a la salud trans y la terapia hormonal afirmativa de género, ¿ya? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en el Hospital Van Buren, en el Poli de Identidad de Género allá, y estoy a cargo de la terapia hormonal de los y las usuarios transgéneros, ¿ya? Así que de ahí nace un poquitito esta presentación, ¿ya? Así que bueno, por favor, cualquier duda, pregunta, situación, toda la confianza de comunicarte, ya, la idea es que lo pasemos bien, poder respondiendo dudas, ya, así que eso. Y bueno, para partir un poquitito, me gusta hacer un recorrido histórico, ya, para que comprendamos de lo que lo que vamos a hablar ahora no es rocket science, no es algo nuevo, ¿cierto? Que existe ahora. Bueno, es una utilidad visibilizada sí, pero es una perspectiva histórica que tener acerca del origen de las identidades sexuales y de género diversas, ¿ya? Que siempre han existido, ya no es algo nuevo de ahora en los últimos años, sino que si nos damos cuenta, la antigua Grecia, ¿cierto? En la India con los chineses, que son personas que quizás dentro de nuestra perspectiva podrían ser no binarios, pero que en el fondo históricamente las identidades de género no normativas en otras culturas ocupaban espacios de poder dentro de las mismas culturas, espacios de mayor cercanía con lo espiritual, ¿ya? Entonces, si nos vamos dando cuenta, esto ha existido hace mucho tiempo, ¿ya? Ha tenido distintas visiones por las cuales ha sido atravesada esta situación, hasta la situación de hoy día, que vemos que hay una avanzada igual importante de los movimientos antiderechos y anti-trans, por así decirlo. Entonces, para mí es importante que podamos tener la claridad histórica también de cómo llegamos a un mundo hoy día, ¿ya? Los nativos americanos con los Chesapeake, todos los espíritus, ¿ya? Originales en la India, ¿cierto? Bueno, conocemos que en el 73 la APA retiró a la homosexualidad de los manuales de psiquiatría, ¿ya? Porque en el fondo se dieron cuenta de que había sido, o la inclusión de la homosexualidad como un trastorno mental había sido basado en perjuicio y estigmatización y que no cumplen en el fondo criterios necesarios para ser considerado un trastorno mental, ¿ya? Lo mismo pasa en el año 2013 con el trastorno de identidad de género, ¿ya? Donde se introduce una nueva categoría diagnóstica o teológica acerca de la disforia de género, que vamos a hablar un poquitito de eso, ¿ya? Eliminando el término trastorno, ¿ya? Porque estamos en un periodo donde estamos despatologizando en el fondo las identidades diversas, ¿ya? En el sentido de que por sí solo la identidad diversa no significa una patología, pero sí tenemos que tener en claro que hay comorbilidades que son más frecuentes en la población trans, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cómo va a ser nuestra ruta de la clase de hoy día? ¿Ya? Vamos a contextualizar un poco la situación nacional, situación país, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la metodología de acompañamiento que existen en cuanto a un proceso de transición de género, ¿ya? Y las características de algunas poblaciones, sobre todo infantos juveniles, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿ya? Y al final de la clase vamos a hablar un poquito de terapia hormonal, ¿ya? Así que para tener igual claridad acerca de cómo se hace una terapia hormonal, cuáles son los riesgos, ¿ya? Que es algo básico que hay que saber, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro contexto? El último censo del 2024, que puede haber estado bien o mal hecho, nos da que tenemos más o menos una población en Chile de 60.664 adultos dentro de las identidades de género diversas, ¿ya? Dentro de los cuales el mayor porcentaje es de personas trans masculinas, ¿ya?
¿Qué es una persona transmasculina? ¿Alguien podría describirlo? Sin miedo a equivocarse. Yo no soy juez, así que yo no reto nada. Persona que al nacer fue asignada de sexo femenino. Ya, pero bien. después transicionó al sexo. Asignada nacionalidad, súper, sí. Ya, muy bien. Entonces, hay veces que existe esta confusión, ¿cierto? Sobre trans, bueno, trans femenino, trans masculino, no binario, ¿cierto? El trans en el fondo es un sufijo que expresa diferente, ¿cierto? Está los cis y los trans, ¿cierto? Los cis hace referencia a que la identidad de género es concordante con el sexo asignado al nacer, ¿ya? Y lo trans es que esa identidad de género no es concordante ya a lo asignado al nacer. En ese sentido, las personas transmasculinas son personas que nacieron con genitales femeninos pero tienen una identidad de género masculina, ¿ya? Las transfemeninas, al revés, nacieron con genitalidad masculina, pene, testículos, pero tienen una identidad femenina. Y las personas no binarias están dentro del espectro de lo que es el género, ¿cierto? Que quizás no hay una representación o una identificación con estereotipos o 100% masculino o 100% femenino, sino más bien una combinación de rasgos que podemos observar, ¿ya? Y en distribución a nivel de Chile, ¿ya? La principal región que tiene más personas trans es la metropolitana, ¿ya? Más o menos 23.000 personas. Luego sigue nuestra región de Valparaíso, ¿ya? Con 5.000 y un poquito más personas trans. Luego el Biobío, el Maule ya se empieza a disminuir, pero están más concentradas las personas en estos lugares, ¿ya? Que coincidentemente son lugares donde existen policlínicos de identidad de género a nivel nacional, ¿ya? Que no están en todas partes, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la disforia de género, ¿ya? Bueno, ahí está explicado, pero en palabras fáciles, ¿ya? Una persona que experimenta disforia de género está experimentando un malestar, ¿ya? Un malestar, una incomodidad clínicamente significativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta incomodidad y malestar está afectando la calidad de vida de la persona, está afectando su capacidad de tener relaciones sociales, de tener un trabajo, ¿cierto? De poder acceder a la educación, ¿ya? Y esto en el fondo viene desde una incongruencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género auténtica de la persona, ¿ya? Ahora, no todas las personas trans sufren de disforia de género, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay personas trans que no tienen incomodidad con su cuerpo, ¿ya? Que no tienen en el fondo el malestar clínicamente significativo, ¿ya? Y eso es una diferencia que es importante. No todas las personas trans tienen disforia de género, ¿ya? Otro factor importante que experimentan no solamente las diversidades de género y sexuales es el modelo de estrés de minoría, ¿ya? El estrés de minoría habla acerca, bueno, es un estrés agregado al que están expuestas ciertas personas que están dentro de categorías sociales marginalizadas, ¿ya? Es un tipo de estrés crónico, es específico y es de origen social, ¿ya? ¿Y qué pasa? Tenemos un extremo distal, ¿cierto? Tenemos lo que está fuera de las personas, ¿ya? Que empieza a aplicar ciertas agresiones frente a las personas, ¿ya? Estas agresiones crónicas, ¿cierto? Se convierten en un estado de expectativa negativa y alerta en las personas que sufren algún tipo de agresión, ¿ya? Lo cual se va internalizando y va quedando grabado y guardado dentro de las personas, ¿ya? Este es un tipo de estrés al que no todas las personas están expuestas, ¿ya? Porque no todos reciben discriminación en base a cómo luce, a cómo se vista, a cómo se expresa, ¿cierto? Y la discriminación en distintos lugares también puede ser distinta, distinto a nivel laboral, distinto a nivel educacional, familiar, social, etc., ¿ya? Entonces, nos vamos dando cuenta de que hay varios factores que se van conjugando y van haciendo de que la población trans sea una población que está expuesta a mayores factores de vulnerabilidad, ¿ya? Es una población vulnerable. ¿Por qué es una población vulnerable? Porque están en una condición de aislamiento, exclusión social e invisibilización, ¿ya? Esto termina aumentando un riesgo de mayor sufrimiento físico y psíquico en base a situaciones de negligencia y violencia intrafamiliar, en relación al bullying a las escuelas, ¿ya? Mayores tasas de ansiedad y depresión, mayor uso de drogas lícitas e ilícitas, mayor riesgo de contagio de TEC y mayor
el hincapié, ¿ya? Este gráfico siempre que lo leo me revuelve un poco la guata, porque podemos observar que dentro de la población trans, ¿ya? En general, más o menos un poquito más de la mitad ha tenido al menos un intento de suicidio, ¿ya? Y de ese total, el 85% fue antes de los 18 años, ¿ya? O sea, son adolescentes, infancias que están atentando contra su vida. Y si nos damos cuenta en este gráfico está todo está, ¿cierto? La edad donde mayor ocurren estos intentos de suicidio son entre los 11 y los 15 años. ¿Qué pasa en esa edad? La pubertad. ¿Y qué pasa en la pubertad? Ya, aparecen las características sexuales secundarias, ¿cierto? Y eso en el fondo puede provocar un incremento en la ansiedad, un incremento en el malestar que experimentan las infancias trans, ¿ya? Acá tenemos otra encuesta del año 2022 del INJU, ¿ya? Que lo importante de esto es que nos muestra que desde el año 2002 hasta el año 2022 hemos experimentado más o menos certificado el porcentaje de personas que se identifican dentro de alguna de estas letras del acrónimo LGBT+, ¿ya? Por lo tanto, es algo a lo que vamos a estar más expuestos como profesionales a futuro, ¿ya? Porque probablemente esto siga aumentando, ya como se ha visto la tendencia a nivel mundial. Ahora, ¿con qué contamos nosotros los profesionales de salud para poder trabajar con la población trans a nivel nacional? ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de algunas normativas. No las vamos a explicar a cabalidad, porque esa no es mi intención, sino que conozcan que existen ciertas legislaciones que nos amparan y nos dan nuestro marco legal para actuar. ¿Ya? Entonces, a nivel nacional, hay distintas leyes circulares para específicamente las personas que trabajamos en salud, ¿ya? Que nos dan ciertas directrices para mejorar la calidad de la atención para las personas trans y de las diversidades, ¿ya? Primero tenemos la ley 21.120, ¿ya? Que es la ley de identidad de género. ¿Qué pasa con esta ley? Reconoce y da la protección al derecho a la identidad de género, ¿ya? O sea, la identidad de cada persona es un derecho. Cada quien de ustedes tiene derecho a tener su propia identidad, ¿ya? Luego tenemos la circular número 34 del MinSal. ¿Qué hace esto? Les viene a decir al equipo: oye, en la ficha clínica hay que ocupar el nombre social, ¿ya? Que por ejemplo, ¿alguien sabe cómo va a encontrar el nombre social en una ficha? ¿Cómo va a estar presentado? Entre paréntesis, muy bien. ¿Ya? Siempre que veamos un nombre entre paréntesis al lado del nombre de la persona, ese es su nombre social. Y según la circular, es el nombre que todos deberíamos ocupar en la atención clínica, ¿ya? Si uno va a llamar a esa persona y sale su nombre legal y entre paréntesis vemos otro nombre, hay que preferir el nombre entre paréntesis, ¿ya? Y si no tenemos claridad y no sabemos aún, llamar por los apellidos, ¿ya? ¿Qué más? La circular 21 del MinSal, como el MinSal sabe que los chilenos somos duros, esta circular vino a reafirmar lo que decía esta otra. Dijo: esto se hace así, los pacientes se hospitalizan acá, según su identidad de género, ¿cierto? Para ordenar un poco la casa dentro de los hospitales, ¿ya? Luego aparece la circular número 5 del MinSal, que habla acerca de la atención de salud a las infancias y adolescencias trans y de género no conforme, ¿ya? Que eso es algo nuevo que antes no estaba, ¿ya? Donde se incluyen aspectos importantes como el respeto, ¿cierto?, de la autonomía progresiva de las infancias, ¿cierto? Y del desarrollo también de su propia identidad e intereses, ¿ya? Y la última circular del MinSal, la circular 15, que es del año 2023, la más reciente, habla acerca de la atención clínica a los recién nacidos o infancias que tengan características sexuales indeterminadas, o sea, que tengan, por ejemplo, presencia genitales indiferencial, lo que es las personas intersexuales, intersex, ¿ya? ¿Por qué se sacó esta circular? Porque antes, en el fondo, la guagua nacía y veían los genitales y decían: oye, mira, esto como que parece un escroto o una vulva, entonces ya vamos a hacer una vulva mejor, ¿cierto? Pero después esta persona crecía y se daba cuenta que su identidad no era femenina, sino que era un hombre, ¿cierto? Y ahí nada que hacer, los cambios quirúrgicos son irreversibles, ¿ya? Entonces, la circular número 15 dijo: se prohíben todas las cirugías genitales en personas intersex que no tengan un sustento funcional, ¿ya? Por ejemplo, si una persona nace con una atresia de la vía urinaria y no puede orinar bien, ¿ya? O tiene un bloqueo de la vía urinaria, ahí tiene indicación la cirugía. Pero si es solamente algo de este tipo, ya no está indicado, ¿ya? Importante. Bueno, estas leyes y acuerdos, en el fondo, están en relación también a acuerdos internacionales con los que Chile se ha suscrito para poder mejorar, en el fondo, el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas trans, ¿ya?
¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es nuestra realidad actual? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Estos son los desafíos a los que nos enfrentamos los equipos que trabajamos con las personas trans, ¿ya? En identidad de género. Primero, hemos visto un aumento a nivel global de las consultas, ¿ya? Por lo tanto, nos va a tocar ver los problemas de salud asociados a la normalización sin supervisión, ¿ya? Súper frecuente que las personas trans comiencen un proceso de normalización sin supervisión médica, lo cual aumenta el riesgo de efectos laterales de las hormonas, ¿ya? Y muchas veces accediendo a las hormonas que son más fácil acceso, anticonceptivos, ¿cierto? Que los venden sin receta, u otros medicamentos que se pasan como palabra a palabra que hay que ocupar que hay que ocupar el parche, etcétera, pero finalmente se terminan exponiendo a riesgos serios para su salud porque ocupan medicamentos que no deberían ocupar, ¿ya? Tenemos la población trans adulta mayor, ¿ya? La expectativa, si bien la expectativa de vida de una persona trans son promedio de 35 años, bien bajito, existe la población trans adulta mayor, ¿ya? Donde sufren un tipo doble de discriminación, por edad y por identidad de género, ¿ya? Y tienen algunas condiciones de salud particulares también en esta población, como la situación de la silicona industrial, ¿ya? ¿Alguien sabe acerca de la silicona industrial? ¿O los biopolímeros? ¿No? Ya. Ya, la silicona industrial básicamente es un biopolímero que se utilizó harto, fue el boom en la década de los 60, 70, como para allá, Arica, Iquique, donde la única forma como de acompañamiento o de afirmación de género que podían optar las personas trans, principalmente transfemeninas, era inyectarse biopolímeros, ¿cierto?, en zonas del cuerpo para moldear, ¿cierto?, hacer más suturas, hacer más caderas, pecho, etc. Pero que hoy día sabemos que la silicona industrial, primero, puede causar inflamación crónica y necrosis de los tejidos y emboliza, ¿ya? O sea, se puede ir a los vasos sanguíneos y provocar trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto del corazón, accidente cerebrovascular, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también la silicona con el tiempo va discurriendo, o sea, transcurriendo abajo de la piel. Ya tengo una paciente que se puso silicona en los pechos, en sus 30, ahora tiene 60 y algo, y esa silicona se le fue a todos los brazos y tiene unas placas durísimas acá, ¿ya? Y eso en el fondo, muy complejo sacarlo, no lo están haciendo los cirujanos plásticos, al menos en non-beauty. Así que estamos ahí esperando que no se complique, no embolicen, ¿cierto? Para que en el fondo puedan seguir viviendo bien. Bueno, otras dificultades que tenemos son el avance del movimiento antitrans. Ya nosotros acá en Chile tenemos lo que es el PAI, que es el programa de acompañamiento de identidad de género, ya que es un programa de acompañamiento psicosocial, no hay intervenciones médicas, que se encarga de acompañar a las infancias, adolescencias y sus familias desde los 3 a los 18 años, ¿ya? Es acompañamiento con trabajadores sociales y psicólogos, ¿ya? Que es más que nada un acompañamiento para poder apañar a las familias en este proceso, que muchas veces asemeja un duelo, ¿ya? Como el tener un hijo trans que cambia su identidad de género, muchas personas lo viven como un duelo, ¿ya? Y en el fondo hay que pensar que cuando una persona transiciona también su entorno lo hace en cierta forma, ¿ya? La familia tiene que aprender a ocupar un nuevo nombre, a ocupar un nuevo pronombre, ¿cierto? A cambiar ciertas cosas, expectativas que se tenían. Entonces es un proceso que a veces es bastante complejo, ¿ya? Y bueno, la ausencia de un programa nacional de salud trans intensifica la vulnerabilidad de las personas trans, ¿ya? Lo ejemplifico con un ejemplo muy local, ¿ya? Por ejemplo, el Policlínico de Identidad de Género del Hospital Van Buren es casi el único aquí a nivel de la Quinta Región, ¿ya? Pero nosotros como hospital del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio no podemos recibir personas, por ejemplo, del Servicio de Salud Aconcagua. Y acá en el Aconcagua no hay poli de identidad de género. Entonces, si una persona trans de San Felipe de los Andes que quiere acceder a un tratamiento, simplemente no puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me pueden derivar pacientes de aquí hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, es diferente, pues, o sea, las personas que nacen en Valpo tienen la oportunidad de acceder a esto, pero si naciste acá, jodiste, o sea, arréglatelas como tú puedes. Y eso genera desigualdad en salud, ¿ya? Desigualdad en el acceso a las prestaciones, ¿ya? Entonces, aquí nace un término interesante, que es la salud transafirmativa, ¿ya? Este es un término que engloba los distintos esfuerzos que se hacen para poder sostener y acompañar un proceso de transición, ¿ya? Donde se incluyen distintos niveles y tipos de acompañamiento, como el acompañamiento de salud mental y psicoeducación, ¿ya? El asesoramiento médico-legal, terapia fonoaudiológica, intervenciones farmacológicas, quirúrgicas, entre otros, ¿ya?
¿Y qué pasa con esto? Que hoy en día se consideran necesidades médicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algún momento decían, no, estos son intervenciones meramente estéticas, no tienen ninguna otra función, ningún otro valor, ¿ya? Pero hoy día sabemos que para las personas trans son más que modificaciones estéticas, ¿ya? Son procesos que permiten que lo que son realmente internamente de su identidad pueda asimilarse más en lo que expresan físicamente, ¿ya? Y son que sería una necesidad médica. Así como tenemos un paciente hipertenso, ¿cierto? No pensaríamos en dejarlo sin su antihipertensivo, ¿ya? Pasa lo mismo con las personas trans, ¿ya? Son necesidades médicas este tipo de acompañamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque otorga mayor bienestar y calidad de vida a estas personas, ¿ya? Entonces, una atención género-afirmativa es donde reconocemos a la persona por el género expresado como auténtico, ¿ya? ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Cómo podríamos saberlo, por ejemplo? Preguntando, muy bien. Y eso es algo que muchas veces nos da vergüenza o nos da miedo, como preguntar. Sucede harto, he tenido que hacer estas capacitaciones de equipos de salud y todo así como, ay, pero es que no sé cómo preguntar, y si me equivoco, ay, pero es que no sé. Filo, finalmente todos vamos a meter la pata, todos la vamos a cagar y lo hemos cagado en algún momento, ¿cierto? Pero lo importante y lo que quiero transmitirles es el concepto de reparación. Cuando uno se equivoca y uno comete un error, tenemos dos opciones: o hacerlo las largas, ¿cierto? Y no pasa nada, o reparar. Oye, ¿sabe qué? Me equivoqué, disculpa, ¿cómo quieres que te llame? ¿O qué pronombre ocupa? ¿O cuál es el nombre que quieres que utilice en esta atención? Es súper distinto, ¿cierto? Es reconocer también, aplicar la atención género-afirmativa, que la identidad de género y el género tiene distintas dimensiones: social, fisiológico, médico y legal, ¿ya? Es finalmente entender de que las identidades de género son el fruto de un proceso súper complejo y dinámico de interacciones entre factores ambientales, contextuales, históricos, factores biológicos, fisiológicos, donde influye, por ejemplo, la exposición de andrógenos a nivel intrauterino, ¿cierto? Influye el desarrollo neurológico embrional, influye un montón de otras cosas. Por lo tanto, no es algo que a veces quieren reducirlo a lo biológico diciendo que X es hombre y que Y es mujer, ¿cierto? Eso finalmente te habla de una categoría biológica, ¿ya? Que sí, lo biológico sí puede influir en la identidad de género, pero hay muchas otras cosas más, y hablar acerca de términos biológicos es reduccionista, porque nos perdemos de toda la otra perspectiva que existe, ¿ya? Y bueno, una atención género-afirmativa reconoce estas dimensiones y las integra, ¿ya? Reconoce y valida la identidad de género expresada y percibida por las personas, ¿ya? Y aquí hay 5 pilares fundamentales para aplicar este enfoque afirmativo, ¿ya? Primero, comprender que las variaciones del género no son patológicas, ¿ya? Forman parte de la diversidad humana, ¿ya? Siempre han existido, siempre han estado alrededor de nosotras. Que lo hayamos patologizado o no, viene de la mano de otras cosas más históricas y culturales, ¿ya? Las formas en las que el género se presenta son diversas y varían de culturas, por lo que requiere una perspectiva cultural. Asimismo, como ser hombre acá en Chile es distinto a ser hombre, no sé, en la India, ¿cierto?, en Canadá, o ser mujer acá, ser mujer también en esos mismos lugares. Hay distintas influencias, ¿cierto? Hay una perspectiva cultural importante que hay que tener, ¿ya? El género y su construcción involucran una red de interacciones complejas entre la biología, el desarrollo, la socialización, la cultura y el contexto, ¿ya? Por lo tanto, esto nos tiene que hacer expandir, ¿ya?, nuestra comprensión acerca de estos procesos más complejos, ¿ya? El género puede ser fluido y no es binario y puede ir variando a través del tiempo, ¿ya? En general, la mayoría de las personas mantiene una identidad de género más o menos estable durante el tiempo, o sea, para la generalidad de las personas. Pero también hay personas que durante su vida pueden ir cambiando su forma de expresión o la forma en la que se identifican, ¿ya? Y eso también puede ser parte de la normalidad, ¿ya? Y si existiese alguna patología asociada, como olvidar de salud mental, generalmente está ligada a las reacciones culturales y no nace como de la persona en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro policlínico en Valparaíso tenemos un par de personas, tenemos más o menos 600 pacientes, y esos pacientes, un número de más o menos 3 o 4 personas han suspendido su terapia hormonal y han de transicionar, ¿ya? Y cuando uno va a hablar con ellos, y hacemos en el fondo la consulta para suspender la terapia hormonal y preguntamos ¿qué pasó? ¿Cuáles son las dificultades a las que te enfrentaste, ¿cierto?
Y muchas veces el proceso de transición, en vez de facilitar la vida, hace que la vida se ponga cuesta arriba, ¿ya? Un ejemplo de un paciente que empezó su terapia hormonal, los papás se dieron cuenta, lo echaron de la casa, ya lo amenazaron con sacarlo de la universidad, dejar de pagarle todo, ¿sí? Entonces, para esta persona en ese momento, el hacer su transición iba a costar mucho más, ¿cierto?, de lo que en el fondo sería a lo mejor esperarse, terminar la carrera y después, cuando ya sea independiente, poder hacer su vida como quiere, ¿cierto? Entonces, muchas veces estos malestares y estas dolencias tienen que ver con las reacciones culturales a las que nos enfrentamos las personas trans, ¿ya? Y bueno, yo creo que esto igual, a modo general, no solo para las personas trans, es importante que siempre tengamos una perspectiva autocrítica, ¿ya? Que estemos constantemente cuestionándonos, porque una vez que sepa, las cosas siempre pueden ir cambiando y hay que constantemente actualizarnos acerca de estos nuevos cambios, ¿ya? Cuestionamiento desde los privilegios que a veces vivimos, ¿ya? En el fondo, desde los heterosexos, desde los estereotipos, desde los prejuicios, ¿ya? Crear espacios afirmativos que incorporen a la diversidad como posibilidad válida de ser, ¿ya? Pucha, qué importante, ¿ya? Y así como para compartirle mi experiencia así personal, yo inicié mi proceso de transición al salir de la U, ¿ya? Y cuando me tocó enfrentarme al mundo laboral y fui a entregar un currículum a un CEFAM, como que yo entré y vi todo plomo, así, ni un colorcito, nada, y yo así como, uy, chuta, así. ¿Podría ser yo misma como en este espacio, como habrá algún problema, iré a tener pacientes que no se quieran atender conmigo? Acá hay un montón de inseguridades, pero si por ejemplo, misma situación, pero uno llega a un lugar donde a lo mejor ve una bandera o ve alguien que ocupa alguna chapita en relación a la diversidad, ¿cierto? Te abre en el fondo el espacio a pensar de que tu existencia sí está permitida ahí adentro, ¿ya? Por lo tanto, no es un detalle menor, ¿ya? Para algunas personas es súper importante y genera un impacto súper positivo el ver que tú tienes una chapita, el ver que tú tienes una banderita o algo que represente que este es un espacio seguro para ti, ¿ya? Y bueno, tratar de utilizar el lenguaje afirmativo, sé que a no todos les gusta, pero bueno, solo soporto. Bueno, en cuanto a las distintas metodologías de acompañamiento que existen ya para un proceso de transición de género, podemos dividirlos en varias categorías, ¿ya? Primero, primerísimo, el acompañamiento psicológico, ¿ya? ¿Por qué? No porque la identidad de género diga que sea algo patológico, sino que como es un proceso con tantos cambios a nivel físico, emocional, social, que es súper positivo tener a alguien que te pueda ir apañando, que te pueda escuchar, que te pueda dar herramientas para lidiar con los cambios de ánimo, ¿cierto? Para poder aprender acerca de ti misma, de tu propia identidad, para poder explorar, ¿cierto?, de manera adecuada, en un espacio seguro, ¿ya? Acompañamiento no solamente a los usuarios, sino que también a sus familias, por lo mismo que les comentaba, de que a veces esto se vive como un proceso de duelo, ¿ya?, por las personas. Luego podemos tener modificaciones en la expresión e identidad, ya que pueden ser, primero, inicialmente, en general son cambios más bien estéticos de cómo nos vestimos, nuestro corte de pelo, si usamos maquillaje, cómo nos expresamos, ¿cierto? Que van en el fondo armando y respondiendo según la identidad de la persona, ¿ya? Luego tenemos distintas intervenciones en cuanto al ajuste social, ¿ya? Interviniendo en el entorno inmediato, familia, escuelas, espacios de salud, universidades, etc. ¿Ya? Que un poco la pega que hace el PAI, ¿ya? El PAI, que es el programa de acompañamiento de las infancias, se encarga también de poder ir a los colegios, por ejemplo, capacitar profesores, generar en el fondo un ambiente que sea más seguro para las infancias, ¿ya? Y finalmente, tenemos otras intervenciones ya médicas, ¿cierto? Como la terapia hormonal afirmativa de género, y intervenciones quirúrgicas más avanzadas como a nivel facial, ¿ya? Feminización, masculinización facial, con la cirugía plástica, cirugía de voz que lo hace el otorrino, cirugía de mamas que lo hacen los cirujanos plásticos, ya sea aumento mamario o mastectomía, y cirugía genital ginecoplastías, ¿ya? Que es la llamada reasignación genital, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, está muy aburrido. Ya. Vamos a hablar un poquitito de características de cada población según rango etario, ¿ya? Y de algunas características especiales que también podemos encontrar en cada uno, ¿ya? La infancia y adolescencia es trans. Distintos focos de abordaje,
¿Ya? Primero, salud mental, ¿qué podemos hacer? Establecer objetivos, expectativas y demandas. ¿Ya? Abordar qué es lo que es la identidad de esta persona, de su infancia, cuáles son las dolencias que tiene, si hay sintomatología de riesgo, sí, podemos hacer una evaluación psiquiátrica, ¿ya? Un acompañamiento psicológico para la exploración y la reducción de la angustia, para identificar comorbilidades, evaluar la disforia, explorar la identidad, ¿cierto? Reconocer las preocupaciones, ¿ya? Y cuando hace terapia hormonal, también el acompañamiento psicológico de la terapia hormonal, ¿ya? A nivel familiar y el ambiente, encontrar cuáles son las fortalezas y debilidades de la familia, ¿ya? Porque hay veces que podemos tener familias muy afirmativas, ¿cierto? O, por el contrario, muy también que quieren tener un control, ¿cierto? Pero que a lo mejor también tienen unas fortalezas, ¿ya? Las intervenciones comunitarias, en cuanto a educación, en cuanto a la gestión de incertidumbre para apoyo de toma de decisiones difíciles, como por ejemplo para iniciar el proceso de bloqueo puberal o una transición hormonal cruzada. Y luego las intervenciones médicas que se pueden y que se desarrollan en esta población son principalmente médico-médico, ya a nivel generalizando, menores de 18 no se operan, ya. Como el bloqueo puberal, cuando empieza la pubertad, ya en el estadio de Tanner 2, y la hormonización cruzada, que es en el fondo empezar a otorgar las hormonas que van a generar los cambios deseados por esta persona. ¿Ya? Algo interesante, ¿hay cirugía de afirmación de género a menores de 18? ¿Hay operaciones afirmativas de género para menores de 18? En teoría no, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con un chico de 15, 16 años con ginecomastia? ¿Lo operan o no? Sí lo operan, ¿cachai? Y ahí no hay un problema. Pero si una persona trans quiere operarse, ¿cierto? Ahí como que a todos les salta la edad, ¿cierto? Y si uno se da cuenta, en el fondo, ese chico que se identifica como hombre, ¿cierto? Y tiene una molestia porque tiene mamas, ¿ya? Y se le opera porque tiene ese malestar, es una afirmación de género, ¿no? La cirugía para reconstruir la línea del cabello o los aumentos mamarios en las mujeres son intervenciones afirmativas de género, ¿ya? Por lo tanto, estos procesos no son únicos para la gente trans, pero sí son cuestionados cuando se aplican sobre esta población, ¿ya? Es como para darle vuelta a la situación. Bueno, principal foco en la atención pediátrica, ¿ya? Es poder instar a un acompañamiento desde la gestación, el cuidado de la contención y el apoyo activo hacia las afinidades e intereses presentados, ¿ya? Un niño te va a presentar sus intereses y sus afinidades, ¿ya? Y va a depender de nosotros cómo recibimos eso que nos entrega, ¿ya? Que permite en el fondo poder abordarlo desde un enfoque afirmativo. Podemos ir fortaleciendo la resiliencia, su autoestima, el bienestar y la capacidad de enfrentar adversidades, que probablemente al ser una persona trans o de las diversidades sí la va a enfrentar durante su vida, ¿ya? Y entregar herramientas a la familia, de escuela, a la comunidad, ¿cierto? Para poder asegurar un trato adecuado a las personas trans, ¿ya? Donde, por ejemplo, se ha visto que cuando imponemos a las infancias a cómo deberían comportarse según categorías estrictas o rígidas de género, o transmitimos las propias expectativas a los niños, terminan siendo infancias que no crecen de una manera adecuada, ¿cierto? Que no crecen pudiendo explorar sus intereses de manera normal y natural, ¿cierto? Y es como todos deberíamos experimentar nuestro crecimiento. Y aquí nace el concepto de gender health o salud de género, donde se ha visto que cuando se permite explorar libremente el género que se experimenta como auténtico, tenemos mejores outcomes en salud mental a futuro, ¿ya? En cambio, las personas que en el fondo se les niega la posibilidad de explorar y expresar presentan mayor riesgo de desarrollar patologías de salud mental como trastorno de ansiedad, depresión, etc., ¿ya? Por lo tanto, es relevante. ¿Alguna duda con las infancias y adolescencias? Si los padres se niegan y el niño si quiere, ¿cómo se trabaja ahí? Ya, ahí lo que usualmente se hace es que se judicializa el caso, ¿ya? Porque se puede interpretar como una... se puede interpretar como una vulneración de derechos, ¿ya? Entonces ahí si se judicializa el caso, el juzgado puede ordenar
el ingreso del infante a los programas de acompañamiento. ¿Ya? ¿Se ve mucho eso, que los padres se niegan? No, no es tan frecuente, ¿ya? No es tan frecuente, pero sí existen obviamente. ¿Ya? ¿Puedo explicarlo del gender gap? Ya, el gender gap. Ya, básicamente este es un concepto que habla de cómo uno puede vivir y explorar su propia identidad y el proceso de exploración del género de manera saludable, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué pasa cuando las personas exploramos nuestro interés y gusto a través del miedo, a través de la vergüenza? En general, genera niveles de ansiedad, genera niveles de angustia importantes, ¿ya? En cambio, cuando a una persona se le permite explorar sin estos prejuicios, ¿cierto? Obviamente con los cuidados que requiere y merece cada edad. Pues ya no te estoy diciendo que a un niño de 5 años le vamos a enseñar de sexología, de sexualidad, no hay nada que ver. Pues obviamente todo esto tiene que ir ligado a la etapa del desarrollo de cada niño y de cada infancia, ¿ya? Pero se ve que en el fondo hay un impacto negativo cuando hay restricciones frente a los intereses auténticos que te presentan la infancia. O sea, si una infancia te dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta esta muñeca rosada, ¿cachai? Y la respuesta que se encuentra de sus vínculos significativos es, no, no te puede gustar esto, o esto no es para ti, o esto está malo. Qué vergüenza, porque qué mal rato también pasa en la infancia. Entonces, todo eso nos va condicionando, ya nos va condicionando a que vayamos generando una expectativa negativa de lo que va a pensar el resto de nosotros, y eso va generando a futuro personas dañadas emocionalmente, ¿ya? Que finalmente generan más recarga en el sistema de salud pública, ¿ya? Todo esto está conectado finalmente, ¿ya? Vamos con los adultos. Bueno, básicamente intervenciones similares, solamente que se agregan algunas intervenciones más a nivel médico, como lo son las cirugías de afirmación de género, que las mencionamos anteriormente, lo que es la prevención, tratamiento de ITS y la pesquisa, esto también en adolescentes, ¿ya? Pero lo puse aquí en adultos. Y bueno, las intervenciones no médicas que, por ejemplo, otorgamos en el policlínico de identidad de género tienen que ver con un acompañamiento nutricional. Ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los efectos que puede tener la terapia hormonal en el metabolismo. Kinesiología de piso pélvico para preparar las cirugías de reasignación genital, ¿ya? Fonoaudiología, ¿ya? Porque hay personas, principalmente las mujeres trans, que tuvimos una pubertad con testosterona. Cuando nuestra voz cambia y se profundiza, si uno hace una terapia hormonal, nuestra voz va a quedar así igual. No va a volverse más fina por una terapia hormonal. ¿Eso por qué? Porque el cambio en la voz que hace la testosterona es irreversible, ¿ya? ¿Y la cirugía como de las cuerdas vocales? Sí, esa es la alternativa. O fonoaudiología. Ya las cuerdas vocales y el aparato fonador son músculos. Se pueden entrenar para conseguir un tono que sea más cómodo para una asignación cerebral, ¿ya? Y bueno, el acompañamiento psicológico en relación a la terapia hormonal también, ¿ya? Donde es importante como ir explorando todas estas cosas. ¿Por qué? Porque también hay que tener una visión crítica sobre lo que tenemos incorporado de nuestra mente, sobre lo que significa el género, ¿ya? Porque hay veces que, personas trans quieren poder pasar desapercibidas, por ejemplo, que se llama cispassing, ¿ya? Pasar como cis, o sea, pasar como una persona cisgénero, ¿ya? Y esto muchas veces lleva a que tengamos ideas de cómo queremos ser, que muchas veces se escapan de lo que podemos conseguir realmente, ¿ya? Y eso tiene que ver con las presiones sociales que también están impresas en cada identidad. O sea, los hombres socialmente tienen que ser más duros, ¿cierto? Tienen que ser más racionales, más resistentes, más fuertes, las mujeres más emocionales, ¿cierto? Estereotipos, sí, pero estereotipos que siguen presentes hoy en día y que también marcan a nuestros pacientes, ¿ya? O sea, pacientes que de repente no quieren mostrar sus sensibilidades porque eso no es lo que hace un hombre, ¿cachai? No es algo que vaya a terminar siendo buena para esa persona, probablemente en algún momento va a explotar, va a quedar la grande, ¿cierto? Entonces es mejor que le vayamos sacando la presión a la presión de poquitito y no esperar a que la presión reviente, ¿ya? Y eso también para ambos géneros, ¿ya? Ocurre lo mismo con los estereotipos que de repente son muy alcanzables o muy poco flexibles, ¿ya? Y eso es importante cómo lo vamos cuestionando también, ¿ya? Porque también ayuda a una persona al entender de que, por ejemplo, lo mismo que hablaba, no sé, de repente los chicos son muy complicados, los hombres trans, con el tejido mamario, ¿ya? Pero si uno sabe la población chilena, el chileno promedio, todos tienen tetas, ¿o no? ¿Cierto? O no sé, que las mujeres no tienen pelo.
¿cuándo? Como una paciente me decía, pero Remy, no me dejan de crecer los pelos. Y yo como, pero chicas, sí, todas tienen pelos, ¿verdad? Así como, no es algo, esas son las ideas que se tienen, que están instaladas en nuestra mente, y finalmente no son reales, ¿ya? No son lo que se da con la naturaleza humana, ¿ya? Y los adultos mayores, ya, bueno, básicamente mismos niveles de intervención, con algunas detalles, como por ejemplo la pesquisa y tratamiento de enfermedades crónicas que son mucho más frecuentes en la población automática: hipertensión, diabetes, dislipidemia, cánceres, etc. Por lo tanto, los screenings que corresponden también, ¿ya? Evaluación de la silicona industrial. En general vamos a encontrar personas adultas mayores que tengan que hayan hecho este procedimiento, porque las más jóvenes se han salvado, entre comillas, porque han habido un poquito más de intervenciones más seguras que han podido optar versus a las personas adultas mayores, ¿ya? Y la salud ósea, porque la terapia hormonal puede intervenir también en la salud de los huesitos, ¿ya? Consultar. A raíz de las personas que tienen como mal desapercibidas, ¿estas presentan como problemas similares a las personas andróginas? ¿Cómo repetir la pregunta? Sí, que las personas andróginas, o sea, que uno ve y no distingue si ¿Cómo qué? sí, pasan como problemas similares a las personas trans que quieren como pasar decididas en su identidad. Ya no sé, porque ahí, por ejemplo, una persona andrógina quizás es alguien que su expresión tenga características ambiguas, por así decirlo, ¿cierto? Algunas expresiones femeninas, otras masculinas, entonces queda como un término medio, ¿cierto? Cuando las personas que quieren hacer cispassing es como tratar de evitar al máximo, ¿sí? Y en el fondo el cispassing, ¿qué significa? Significa seguridad. ¿Por qué? Porque el pasar desapercibida como persona trans significa menor riesgo de que te agredan, ¿cierto? Menor riesgo de que te discriminen, ¿ya? Por eso es algo a lo que muchas personas trans apuntan, ¿ya? Para no enfrentarse a la discriminación, ¿ya? No sé si por ejemplo. Y bueno, para terminar con los adultos mayores, bueno, en cuanto a la terapia hormonal, tiene mayores riesgos de comorbilidades e interacciones, ¿cierto? Por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y uso de otros medicamentos, ¿ya? En general, los adultos mayores trans tienen peor estado de salud versus la población general, ¿ya? ¿Por qué? Porque viven más aislados, ya no tienen muchas redes de apoyo. En general, la salud trans, o sea, las personas trans tienden a tener una reticencia a acercarse a los espacios de salud porque son lugares donde ellos identifican que viven violencias, igual malos tratos. Por lo tanto, llegan cuando ya están muriéndose, ¿ya? Entonces, eso genera que tengan un peor estado de salud basal, ¿ya? Tenemos el cruce de discriminación por edad y por identidad, y son más vulnerables al aislamiento social, ¿ya? Ya, ¿cómo estamos hasta acá? Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Quiere tomarse un break? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sigamos. Igual tiene su densidad, no sé. A ver, levante la mano quien quiere un break. No, ya ganó no break. Ya, lo siento, chicas. Ya, pero si terminamos más temprano. Ya, cariños. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de terapia hormonal afirmativa de género, ¿ya? Bueno, la terapia hormonal es una herramienta más que tenemos para acompañar un proceso de identidad de género, ¿ya? En el sentido de que va a provocar cambios a nivel físico y a nivel emocional que se alineen con la identidad auténtica de la persona, ¿ya? Estos cambios que se producen por la terapia hormonal son parcialmente reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos cambios que cuando se desarrollan con la terapia hormonal, si una por X motivo interrumpe esa terapia, hay cambios que van a volver a ser como antes y otros cambios que se van a quedar con lo que le entregó la hormona, ¿ya? Por eso son parcialmente reversibles, ¿ya? Bueno, principalmente la terapia hormonal la ocupamos para acompañar y tratar en el fondo la disforia de género, ¿cierto? Porque vamos mejorando, vamos haciendo que se desarrollen ciertas características que pueden ir disminuyendo esta sensación de malestar, ¿ya? ¿Ya? Entonces,
La terapia hormonal cruzada se encarga de generar estos cambios físicos deseados, ¿ya? Se considera segura cuando se realiza bajo supervisión médica, ¿ya? Hay muchas cosas que se dicen de que da cáncer, de que da muchas cosas, ¿cierto? Pero la verdad y lo que nos dicen los estudios es que cuando se hace bajo supervisión médica es segura, ¿ya? Y se utiliza, ¿cómo nació en el fondo el modelo de las terapias hormonales actuales para personas trans? Bueno, las personas endocrinólogos que estaban trabajando hicieron pautas, unieron información a través de lo que se sabe de la pubertad cisgénero, la terapia hormonal de la menopausia y los tratamientos de hipogonadismo, ¿ya? Y a través de la combinación de todas estas guías, ya se generan estándares para la atención hormonal de personas trans, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo entonces de una terapia hormonal? Alcanzar niveles fisiológicos de hormonas sexuales exógenas, o las que estamos dando, ¿cierto? Y suprimir su producción endógena, ¿ya? Suprimimos la producción de hormonas que naturalmente produce un cuerpo y agregamos con medicamentos, ya con fármacos, las hormonas que le hacen falta, ¿ya? Para generar estos cambios que desean. Y esto está recién salido de los mitos, son 2 revisiones sistemáticas que salieron publicadas en octubre de este año, ¿ya? Donde, unas de Lancet y otras de la India, donde ambas en el fondo concluyen lo mismo que nos viene diciendo la guía ya desde hace años, que la terapia hormonal es segura cuando se hace bajo supervisión médica, genera impactos positivos en cuanto a la salud mental y a la satisfacción corporal, ¿ya? Y puede disminuir la disforia de género de manera significativa, ¿ya? Por lo tanto, hay estudios, tenemos respaldo, hay evidencia que nos está orientando hacia dónde tenemos que ir, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esta cuestión? Esto, así funcionamos en el Politrans de Valparaíso. Cuando llega la persona derivada desde APS, generalmente, ¿ya? Si trabaja en la APS, puede que le llegue a algún momento una persona trans que le diga, oye, quiero ser terapia hormonal. Ya, vamos a tener que derivarlo quizá a nivel secundario, ¿ya? ¿Y qué pasa? Nos llega al primer ingreso, ¿ya? Nuestro primer ingreso lo hacemos en dupla con mi dupla psicóloga y conmigo, ¿ya? Donde ese primer ingreso principalmente es para conocer a los usuarios, ¿ya? Que nos conozcan a nosotros, su equipo, ¿ya? Indagar acerca de su proceso, de su historia, de su identidad, ¿ya? ¿Cómo lo pregunto yo? Siempre le digo, hay un momento en la vida, ¿cierto?, que nos cae la teja y nos empezamos a cuestionar acerca de nuestra identidad de género, como cómo ha sido ese proceso para ti, cuando comenzaste a cuestionar tu identidad, cuando lo compartiste con tu entorno, cuando hiciste un cambio más físico, ¿cierto?, si hiciste el cambio de nombre registral, si hay apoyo familiar, ¿cierto?, red de apoyo, si es parte de organizaciones, ¿ya? Vamos detectando comorbilidades y necesidades presentes, ¿ya? Vamos haciendo educación respecto a lo que es un proceso de transición, a lo que generan las hormonas, por ejemplo, el efecto de la hormona, los riesgos asociados a la hormona, ¿ya? Vamos formulando un plan de cuidados integrales con los usuarios, ¿ya? Identificando las necesidades individuales. Todo esto es un proceso individualizado porque cada persona tiene sus necesidades particulares, ¿ya? Y vamos firmando consentimiento informado donde la persona afirma que en el fondo comprende qué es este proceso y a los riesgos que se puede exponer, ¿ya? Luego de ese primer ingreso, si detectamos que la persona necesita una terapia hormonal, ya vamos al ingreso de esta terapia, ¿ya? Y aquí, bueno, anamnesis nuevamente, ¿para qué? Para ver comorbilidades, para descartar contraindicaciones que lo vamos a revisar de la terapia hormonal, revisión de exámenes de laboratorio básicos, ¿cierto? Para excluir también contraindicaciones, la firma del consentimiento informado, las derivaciones que podemos hacer en el sistema, ya principalmente a lo que es cirugía plástica, que es una de las que más solicitan, sobre todo para mastectomía de hombres trans, ¿ya? Y la prescripción del tratamiento hormonal si es que todo lo anterior está bien, ¿ya? Luego de esta prescripción, vamos a tener controles durante el primer año de hormonización cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el primer año de la terapia hormonal es el año de prueba de fuego. Porque en ese primer año es donde pueden ocurrir la mayor cantidad de efectos laterales o efectos adversos de las terapias, ¿ya? Por lo tanto, cada 3 meses vamos teniendo controles. Cada control viene con su examen de laboratorio porque si no, no nos sirve ese control, ¿ya?
Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando están iniciando su terapia hormonal, lleven un diario donde pueden ir anotando los cambios que van sintiendo a nivel físico, a nivel emocional, cosa que cuando nos veamos la próxima vez nos comentemos, vayamos viendo, mira, este cambio es normal, o esto saben que está raro, estudiemos, le tomamos una imagen, un examen, etc. Para poder ir conversando también y poder ir lidiando con las angustias que también pueden acarrear una terapia hormonal o las frustraciones. De repente queremos, o sea, típico ejemplo, un chico que quiere tener barba, le ponemos el alecto y le sale pelo en todo el cuerpo, menos en la cara. Y es como, ya, ¿cómo vamos lidiando con esa frustración? Control de signos vitales, siempre evaluando parámetros como la presión arterial, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, el peso, la alimentación, etc. Y mantención y ajuste de dosis, ¿ya? Eso se va haciendo durante el primer año. Y si pasamos el primer año sin problemas, ya los controles pueden distanciarse cada 6 o 8 meses, o sea, de 1 a 2 veces al año, dependiendo de cómo esté la salud. Y el seguimiento es básicamente lo mismo, ya controles periódicos con exámenes, ver que estén bien los niveles de hormonas fisiológicas que estamos buscando, ¿cierto? Ver que esté bien los niveles de hormonas exógenas que estamos administrando, y eso en el fondo se mantiene. Sí. ¿Cuáles son los efectos adversos que se esperan algunos de ustedes, incluso los veo por ejemplo? Ya, muy buena pregunta que lo vamos a ver enseguida. Una pregunta. Ajá. Entendiendo que igual la demanda debe ser súper alta, sobre todo para paraíso, que mencionaba que la frente a la red, ¿cuánto se están demorando desde el primer ingreso al ingreso de la terapia? 3 meses. 3 meses, eso es como estándar, ¿sí? Depende de la... Depende, es que mi agenda no está con un desfase de 3 meses. Eso se está demorando 3 meses. Si pudiera ser antes, se podría hacer antes. Pero eso está como estandarizado a nivel nacional. No. Como por cambio que sea. Es como cada quien vamos destinando según las posibilidades que tengamos, de acuerdo a los profesionales que tenemos disponibles, para que se va gestionando la agenda. Lo ideal es que siempre sea el más expedito posible, pero por la demanda alta que tenemos, claro, nos estamos demorando como unos 3 meses desde la derivación hasta el inicio de la terapia hormonal. ¿El tratamiento hormonal es autofinanciado o el hospital? El hospital lo da. El hospital cubre con los exámenes, el laboratorio y el tratamiento hormonal. Y en caso de cirugías también las cubre. Y considerando eso, ¿hay algún tipo de estudio? Como alguien de... Buena pregunta. ¿Qué pasa con los policlínicos de identidad de género? Generalmente el tratamiento se mantiene de por vida. Si uno quiere mantener estos cambios como una terapia parcialmente reversible, si uno quiere mantenerlo, el tratamiento se proyecta que va a ser crónico, ¿ya? Eso significa de que cuando tenemos ingreso a nuestro policlínico, no tenemos altas. O sea, cada vez nuestro número de pacientes va creciendo, ¿ya? A no ser de que en un momento quieran detenerlo, quieran terminar su terapia hormonal, pero esos son el 1% de nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, nuestros policlínicos solo van creciendo, ¿ya? No tenemos cupo hasta ahora como límite. En algún momento probablemente sí se van a definir esos cupos, pero por ahora al menos no existen como esas limitaciones, ¿ya? Ya, importante, esta terapia hormonal ya permite ir disminuyendo el grado de disforia de género y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y eso es súper potente cuando una puede acompañarlo y puede experimentarlo también, ver cómo las personas van, no sé, la carita les va cambiando, llegan con un mejor ánimo, llegan sintiéndose mejor, ¿cierto? Pueden mejorar su autoestima, mejorar la seguridad, su participación social, ¿ya? O sea, tiene un impacto bastante significativo en nuestros pacientes, ¿ya? Y ya yéndonos a lo que es ya terapia hormonal más duro, ¿ya? Que tenemos que ver a las personas transfemeninas, la terapia hormonal consta de 2 pilares principales, ¿ya? Por una parte es la hormona feminizante, ya lo que va a feminizar, y por otra parte es el bloqueo de la testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona es bien dura, ya es bien dura de poder apagar. Entonces el estradiol por sí solo no bloquea la testosterona, por lo tanto tenemos que dar un bloqueador. Y para las personas transmasculinas se ocupa principalmente la testosterona porque esta se la pega sola, bloquea el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, ¿cierto? De forma autónoma y también induce los cambios que se buscan, ¿ya? Y las personas no binarias también pueden acompañar, pero estos son, hay que ser súper individualizados. Ahora, en este caso sí es muy individualizado porque hay personas que no buscan una masculinización o una feminización al 100%.
y ahí también vamos a tener algunas alternativas o alternativas farmacológicas para poder acompañarles. Ya. Esto también está recién salido del horno. Este año salió la primera guía clínica con orientaciones técnicas operativas para el abordaje de la terapia hormonal en personas trans mayores de 18. Ya esto es del MinSal y se va a empezar a implementar a nivel nacional. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, esto es justo lo que estaban preguntando, porque va a permitirnos estandarizar las atenciones, ¿cierto? Va a permitir que lo que hagamos acá en Valparaíso se haga ya en Iquique, en Punta Arenas, ¿cierto? Por lo tanto, también va a mejorar el acceso y la calidad de las decisiones para nuestro uso. ¿Ya? ¿Y cuáles son los riesgos que podemos encontrar? Esto lo saqué de acá, ¿ya? En cuanto a la terapia hormonal, ¿ya? Lo más importante tiene que ver con la salud y con el riesgo cardiovascular, ¿ya? Eso grabado en la cabeza, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos más altos? ¿Ya? En cuanto a una terapia con estrógeno, una terapia feminizante, el riesgo más alto es de generar enfermedades tromboembólicas, ¿ya? Como una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, etc. ¿Ya? Que pueden ser bastante serios y amenazar la vida de una persona, ¿ya? Y con la testosterona, también a nivel cardiovascular, podemos hacer policitemia, ¿ya? Que es un hematocrito mayor al 50%. ¿Y qué pasa cuando el hematocrito está más alto del 50%? Eso, la sangre se pone más viscosa, ¿cierto? Y eso aumenta la probabilidad de que cuando va pasando por un vaso, esa sangre pueda quedar estancada y generar también una isquemia, ¿cierto? Y ahí, bueno, otros riesgos más moderados que no son tan frecuentes, ¿cierto? Puede ser la hiperprolactinemia con el estradiol, ya el uso de estrógeno tiende a aumentar la prolactina, ¿ya? Ojo ahí con las personas que ocupan antipsicóticos, ya como la risperidona. ¿Por qué? Porque esos antipsicóticos pueden elevar también la prolactinemia, ¿ya? Y generar niveles de prolactina muy elevados. Podemos cruzar con, aparte del desarrollo mamario, con secreción láctea, ¿cierto? Que muchas veces no es muy cómodo. Bueno, hay riesgo de enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular, colelitiasis, hipertrigliceridemia con terapia con estrógeno, ¿ya? Con testosterona tenemos un poquito más de riesgo de hipertensión, dislipidemia arteriogénica, ¿ya? O sea, aumento del LDL, baja del HDL, en cambio con la feminizante aumenta más los triglicéridos, ¿ya? Importante. Pueden haber alteraciones de las pruebas hepáticas, sí, que en general son transitorios y son leves, ¿ya? Otros efectos laterales que también pueden aparecer con la testo, y esto lo sufre caleta, es el acné y la alopecia androgénica. ¿Ya? Hay brotes de acné con la testo y se empieza a caer el cabello en la zona de la entrada y la coronilla, que es como que han pelado los vecinos. Así que algunos no lo pasan bien. Aquí depende mucho como de la genética de cada persona. Yo siempre lo invito como a evaluar cómo son, no sé, los hombres sí de su familia, ¿cierto? Que son más lampiños, más pelados, más peludos, etc. Y sin evidencia o evidencia poco concluyente, que en realidad es muy raro, aumentos de cáncer de mama y cáncer de próstata. Esto, muy raro. De hecho, se ha visto que el riesgo de cáncer de mama para una mujer trans es más bajo que el de una mujer cis, pero más alto que el de un hombre cis. ¿Ya? O sea, está entre medio de esos dos riesgos. ¿Ya? El riesgo o la prevalencia de cáncer de próstata en mujeres trans bajísima, el del 0,05%. ¿Ya? Muy bajo. Y el otro tipo de cáncer con testosterona también, súper raro. Cáncer de mama puede existir, ya la medicina no hay absolutos, pero raro. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario. ¿Ya? Consulta. Con el tema de la disfunción reproductiva, Ajá. si es que, por ejemplo, llega una persona, una mujer trans, o sea, un hombre trans que después quiere quedar embarazada, ¿cómo se hace? ¿Se le terminan las terapias? ¿Y eso, cómo se hace ese proceso? Bueno, en cuanto a la parte reproductiva, ya es importante saber que la terapia hormonal reduce significativamente la fertilidad, ¿ya? Nunca cero, por lo tanto no es un método anticonceptivo, pero sí la reduce, ¿ya? Por ejemplo, en las mujeres trans se disminuye la espermatogénesis, se altera la función de los espermatozoides, el movimiento, la calidad, etc. Y con la testosterona se suprime la menstruación, ¿ya? Se suprime la producción de estrógeno a nivel endógeno y eso también afecta ahí la ovulación, ¿ya? Por lo tanto, todavía igual faltan estudios para determinar si estas son características que si uno suspende una terapia hormonal
son reversibles o no, ¿ya? Porque hay casos donde han habido personas trans que suspenden su terapia hormonal y han recuperado capacidad fértil y otras personas que no han recuperado, ¿ya? Entonces en este momento, en relación a la falta de estudios, es mejor asumir que la fertilidad sí se pierde, ¿ya? O sí se reduce de manera significativa. Aún así, han habido hombres trans que han podido gestar, ¿ya? Y han podido parir y paternar, ¿ya? Por lo tanto, es una posibilidad que también puede existir, ¿ya? Bueno, aquí están los exámenes de laboratorio que se ocupan para el primer control, para excluir algunas otras condiciones de salud, ¿cierto? Y esto es importante de que lo tengan en consideración, ¿ya? ¿Cómo se hacen los screening que hacemos en APS? Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, etc. En personas trans. Se hacen igual que como lo dice la guía MinSal del año tanto, ¿ya? ¿Por qué? Lo importante de entender es que si hay un órgano presente o si hay un tejido presente que sea susceptible al cáncer, hay que hacerle screening, ¿ya? Por lo tanto, en las personas trans lo que se tiende a hacer es una especie de inventario de tejidos que hay presentes. Por ejemplo, si tenemos una persona trans masculina mayor de 25 años que tiene cuello del útero, ¿qué hay que hacer? La toma del PAP, ¿cierto? Si hay una persona trans femenina, ¿cierto?, que tuvo desarrollo de glándula mamaria por terapia hormonal, ¿qué hay que hacer? Mamografía a partir de los 50 a 45 años, dependiendo de los antecedentes, ¿cierto? Entonces, tejido presente, tejido que se le hace screening, ¿ya? Si tiene próstata, screening con el antígeno prostático específico, ¿ya? Eso. Entonces, los screening de los cánceres según las guías clínicas de cada país, ¿ya? Según el tejido presente que también existe. Bueno, hay distintos tipos de formas en las que podemos entregar una terapia hormonal, ¿ya? Farmacológicamente hablando, hay distintos tipos de estrógenos, ¿ya? Hay estrógenos conjugados, derivados de quino, etinilestradiol, etc. Pero el que ocupamos es el 17-beta-estradiol, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tiene menor riesgo de tromboembólico, ¿ya? Muchas veces, y el medicamento con el que más se automedican las usuarias es con el etinilestradiol, ¿ya? Y el etinilestradiol tiene un riesgo trombólico mucho más alto y no es un tipo de estrógeno que deberíamos ocupar en esta terapia, ¿ya? Existen distintas formas de poder entregar el estrógeno, ¿ya? Principalmente transdérmica, vía oral y en otros países inyectable, ¿ya? Pero en Chile principalmente tenemos el gel, ¿ya? Y las pastillas, ¿ya? ¿Cuándo vamos a ocupar uno u otro? ¿Alguien tiene idea de por qué se podría ocupar el gel? ¿Preferir el gel y no las pastillas? Ya, muy bien. O sea, porque si la persona de pronto va a andar cargando las pastillas y tiene un formato que suelen venir con colores más. Ya, no igual eso. Ya, pero principalmente es por el riesgo cardiovascular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando consumimos estrógenos por vía oral, ¿ya? Hace lo que conocemos como el primer paso hepático, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el estrógeno pasa por el hígado? Aumenta la producción de factores de coagulación y crea un ambiente protrombótico, ¿ya? Por eso hay mayor riesgo de trombosis con el estradiol oral. En cambio, cuando lo pasamos por la piel, nos ahorramos el paso hepático, ¿cierto? Por lo tanto, no hay ese riesgo, no hay ese aumento del riesgo tromboembólico que sí se pasa con la vía oral, ¿ya? Y está principalmente indicado en personas mayores de 45 años o que tengan comorbilidades cardiovasculares. Una mujer trans con diabetes o hipertensión, mejor que ocupe el gel que ocupe la vía oral, ¿cierto? Consulta porque he visto varias, tanto mujeres trans como mujeres cis que usan, por ejemplo, parches y eso. Pueden hacer ejercicio y si sudan caleta no se sale el parche. Ya esa pregunta me pilla. No sé. Dice que con el sudor igual así como, se salió. Puede ser que sí, y hay algunos riesgos de las terapias transdérmicas que pueden traspasarse a otras personas. O sea, gracias al color y termina con teta, así como. Pero. Sí. El estradiol en parche no está aquí en Chile, sí, ya. Los parches que hay son que se llaman hebra, los parches hebra son de etinilestradiol. No sé, pero por ejemplo anticonceptivo y eso, claro. como el mismo método. Sí, son los mismos métodos, pero es de etinilestradiol. Ya, por lo tanto no debería ocupar. Y como antiandrógenos, ¿qué es lo más frecuente que ocupamos? La amiga espironolactona. ¿Para qué sirve la espironolactona?
Un diurético. ¿Ya? ¿Y quién tiene especial? Ahorrador de potasio. Eso, diurético ahorrador de potasio. ¿Ya? ¿Que lo ocupamos en qué condiciones? Suficiencia cardíaca. Ya, insuficiencia cardíaca principalmente. ¿Ya? Pero acá nosotros aprovechamos un efecto lateral que tiene la espironolactona, ya que actúa como bloqueador competitivo de los receptores de la testosterona. ¿Ya? Y se ocupa la dosis alta. ¿Cuánto es la dosis que ocupamos en un paciente con insuficiencia cardíaca? 12,5, 25, ¿ya? Personas trans ocupamos de 50 a 100 hasta 300 miligramos al día, ¿ya? Lo que equivale a veces como 8 pastillas o 10 pastillas al día, ¿ya? Es alto, ¿ya? Y ahí con el riesgo que tiene la espironolactona de generar una hipercalemia, ¿cierto? Y eso también es un riesgo cardiovascular. Pero en general, raro la hipercalemia en personas trans o en mujeres trans con la espironolactona, sí siempre hay que estar descartándola, pero al menos yo nunca la he visto. Y no sacan cómo hacerlo acá. También, una incomodidad importante. ¿Qué tan raro es que una mujer trans le dé insuficiencia cardíaca? Porque ahí me ahorro un paso, ¿no? Ya, mira, no es adecuado, no hay que registrar eso. O sea, que le dé insuficiencia cardíaca. Si tiene insuficiencia, ¿le puede llegar a salvar solo? Eventualmente, pero igual sabemos que la espironolactona, por ejemplo, no se ocupa en todas las insuficiencias cardíacas, ¿cierto? Dependiendo de ahí de la fracción de inyección, se ocupa o no, entonces son otros medicamentos los que tienen mayor impacto sobre el pronóstico de una insuficiencia. Sí, podríamos referir otros, pero no le va a hacer daño, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Agonistas de la GnRH, ¿ya? Atención a esto, este es el gold estándar para el bloqueo, ¿ya? Esto es la última chupada del mate para bloquear, ¿ya? Que son inyecciones intramusculares, ¿ya? De triptolina o leuprolide. ¿Lo han escuchado hablar de este medicamento? ¿No? Son los medicamentos que se ocupan para bloquear la pubertad precoz, ¿ya? En adolescentes, cuando llega la adolescencia precoz. Estos se ocupan para bloquear porque son análogos de la hormona estimuladora de la gonadotrofina, ¿ya? Entonces, a nivel del hipófisis, bloquea la producción de FSH y LH, por lo tanto, no hay producción de hormonas a nivel general, ¿ya? Y este es lo mejor, ¿por qué? Porque es inyectable, nos ahorramos las 8 pastillas de espironolactona, ¿cierto? Tiene un efecto rápido, completamente reversible, bajo el riesgo asociado, pero lo único malo es el precio. La ampolla cuesta 240.000 pesos cada 36 kilos. Es bastante caro versus la caja de espironolactona, que es 2 o 3 lucas. Sí. ¿Qué de todo eso está en el servicio público? Porque Nosotros principalmente en el Bambiuril, por ejemplo, solo tenemos bioral, estradiol oral y espironolactona. Si queremos ocupar alguna otra hormonas como progestágeno, progestinas, que a veces igual se ocupan como bloqueadores de la testo, ¿ya? Lo más frecuente que se ocupa, no sé si la conocen, la sayana, que es acetato de hidroxiprogesterona. Ese es uno de los que se ocupan, pero también, como es una progestina y la vamos a mezclar con un estrógeno, puede aumentar más el riesgo cardiovascular, puede causar mayores aumentos de peso, ¿ya? Causar alteración del metabolismo de los lípidos, y es uno de los medicamentos que más causa alteraciones en la salud mental, ¿ya? Puede ser bien duro para la salud mental inyectar una sayana, ¿ya? Y hay que elegirlo bien porque una persona con un riesgo cardiovascular más alto no es conveniente darlo, ¿ya? Hay que seleccionar bien a los pacientes que puedan beneficiarse con el uso de alguna progestina, ¿ya? Pero esto es como lo general. Es que yo me acuerdo que para tratar las cosas normales había varias elecciones. Entonces, ¿por qué no se puede ocupar en este caso? Porque no está en la canasta del hospital. El radioelección en general está en los spam. Entonces, porque por ejemplo nuestros medicamentos en un inicio no salían desde un programa dirigido para nosotros. Por ejemplo, la testo la sacamos de los programas de cáncer de testículo. Como cuando hay orquiectomía por un cáncer de testículo, los pacientes que con hipogonadismo tienen que pincharse testo. Y de ahí sacamos un poquitito para nuestro poli. Lo mismo que el estrógeno, las mujeres que le hacen histerectomía con oforectomía, ¿cierto? Que no quedan con ovario y tienen que tener una reemplazo hormonal, de ahí sale también parte de nuestra canasta. En el último tiempo se han dado más recursos y más plata para comprar hormonas para los poli, pero históricamente nacen como sacando algunos presupuestos, monedas, medicamentos de otras partes del hospital, ¿ya? Entonces imaginarán que es bastante complejo a veces trabajar en el servicio público. Bueno, en cuanto a la testosterona, la principal vía de administración que tenemos en Chile es la inyectable,
¿ya? Donde tenemos principalmente estos dos, un decanoato de testosterona y la testosterona enantato. ¿Cuál es la diferencia? Que el decanoato es una testosterona de depósito, ya dura al menos 12 semanas en el cuerpo, y eso lo vamos titulando según los niveles de testosterona. Y el enantato, que se coloca cada 2 a 4 semanas, que es una dosis un poquito más baja, y este hace un pico de testosterona, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el decanoato puede tener niveles más estables, ¿ya? Y se ocupa más en las personas mayores. Y el enantato, lo bueno es que uno puede igual ir dividiendo las dosis y dar dosis más pequeñas, y se ocupa más en pacientes adolescentes, ¿ya? Existía GEL de testosterona hasta continuado hace 2 años más o menos aquí en Chile. Todos los pacientes que ocupan GEL se han ido cuenta. No sabemos por qué no está, en otros países hay, aquí no sabemos. Bueno, algunas progestinas que se pueden utilizar principalmente para inducir la amenorrea, ya que también es una fuente importante de disforia en los hombres trans. ¿Y cuáles son los objetivos a nivel plasmático de hormonas sexuales? En una terapia con testosterona, o sea, en un hombre trans, lo ideal es que consigamos niveles de testo entre 320 a 700 nanogramos por decilitro, ¿ya? Y para las mujeres trans, lo ideal es conseguir niveles de estrógeno estradiol en sangre entre 100 y 200 microgramos por ml y niveles de testosterona bajo 50 nanogramos por decilitro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos niveles de testosterona se permite una feminización mucho más plena, ¿ya? Si la testosterona está más alta, va a costar que se induzcan estos cambios, ¿ya? Y de por sí la terapia feminizante para las mujeres trans es más lenta, como que el estrógeno tiene una manera un poquito más lenta y suave de hacer sus cambios. En cambio la testosterona uno se pincha y allá al mes hay cambios así como muy vistosos. Entonces eso también afecta harto como la salud mental de nuestros usuarios, porque hay cambios que de verdad se demoran tiempo, requieren paciencia, ¿cierto? Entonces ahí el acompañamiento es importante en la parte de salud mental, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos masculinizantes de la testosterona? Vamos viéndolo de cabeza hacia abajo, ¿ya? Primero, la piel cambia. La piel con la testosterona se va hacia el espectro de la piel que es más oleoso, más grasoso, ¿ya? Hay un aumento del crecimiento del vello corporal, ya crece más rápido, crece más grueso, crece en todo el cuerpo hasta en el dedo chico, ¿ya? Hay una profundización de la voz, ¿ya? El tono de la voz tiende a disminuir, tiende a ponerse más grave, y ese es uno de los cambios irreversibles. Una vez que la voz se agrava, si uno suspende la testo, la voz no se va a volver a poner más aguda, ¿ya? A nivel corporal también hay cambios. Tenemos una redistribución de la grasa corporal, ya la grasa corporal se deposita, tiene una redistribución más androide, ¿cierto? Que es como más en la ponchera. Puede haber una disminución del volumen mamario por esta redistribución de la grasa corporal. Hay un aumento del porcentaje de masa muscular en el cuerpo y una disminución de la masa que es grasita también, ¿ya? Por lo tanto, todos estos cambios van haciendo que la arquitectura física vaya cambiando y vaya adquiriendo una forma más rectangular o de triángulo invertido, que es una forma corporal que socialmente o culturalmente se asocia más a lo masculino, ¿cierto? Y eso facilita que cuando uno va a comprar te diga no haga caballero y no te diga señorita, ¿cierto? Eso para una persona trans es muy importante. A nivel genital también hay cambios, ya genital interno, hay un cese de la menstruación, ya se produce en un promedio de 6 meses de terapia hormonal, puede ocurrir antes, puede ocurrir después, cada cuerpo igual es distinto, son promedios, y eso va asociado a una disminución significativa de la fertilidad. El cáncer de mama y de próstata dijo que no hay muchos cambios, pero había escuchado que como el cáncer de endometrio como aumenta. No, tampoco hay mayor riesgo de cáncer de endometrio. De hecho se ve que en las biopsias de útero de histerectomía de hombres trans se han visto que se encuentran muy pocos receptores de testosterona a nivel endometrial, ¿ya? Por lo tanto no se ha visto que haya un aumento del nivel, o sea, del riesgo de desarrollo de cáncer de endometrio, ¿ya? Y eso también porque va a haber una baja de producción de estrógeno, de estradiol, con la misma testosterona. Y el estrógeno sabemos que es como la hormona principal que estimula el endometrio, ¿ya? Entonces, al haber un estrógeno bajo, la probabilidad de generar una estimulación endometrial y eventualmente un cáncer de endometrio también es más baja, ¿ya? A nivel de los genitales externos también hay cambios. Puede haber crecimiento de clítoris, que es lo que en general primero aparece, puede crecer entre 2 a 5 centímetros, tener erecciones espontáneas, cambio de la sensibilidad de la zona genital y cambios en el canal vaginal, ¿ya? Como lo mismo que pasa en la menopausia, ¿ya? El adelgazamiento de las paredes del canal vaginal y disminución o cambio de la lubricación que pudiera llevar a tener o experimentar molestias
si es que mantiene sexo penetrativo, por ejemplo, que se puede ir solucionando con lubricación externa o algún medicamento tópico o estrógeno tópico, por ejemplo, que mejore la calidad del tejido vaginal, ¿ya? Porque hay hombres trans que son pasivos y que tienen sexo receptivo también. Ahora, otra cosa importante. A nivel emocional también hay cambios, ¿ya? No olvidar que las hormonas forman parte del lenguaje químico de nuestras emociones, ¿ya? Vamos a mover hormonas, vamos a mover emociones también. Y lo más frecuente que se ve en los chicos trans es que puede haber un aumento de la irritabilidad, que se ponen más enojones, se ponen más impulsivos, ¿ya? Y hay un aumento de la libido, ¿ya? O sea, se ponen más fogosos, más candentes y puede haber mayor exposición a factores de riesgo sexual también, así que hay que tener ojo. Y en relación a los cambios feminizantes en una mujer trans, ¿ya? Es básicamente lo mismo pero al revés, ¿ya? La piel se va hacia el espectro más seco de la piel, ¿ya? Puede resecarse más la piel. Hay una disminución de la velocidad del crecimiento del vello corporal y tiende a crecer un poquito más delgado, ¿ya? Nuestra voz lamentablemente no cambia, ¿ya? Así que eso es distinto. A nivel corporal también, redistribución de grasa corporal a una forma ginecoide, ¿cierto? Más en los muslos, en las caderas, en los pechos. Hay un grado de desarrollo de la glándula mamaria, pero ojo, la terapia hormonal produce un aumento del volumen mamario de leve a moderado, ¿ya? En general, el aumento mamario solamente con hormonas es bastante discreto. Y eso es importante decirlo y explicarlo a los pacientes, porque de repente llegan y yo quiero quedar como la Marlena, así con la media goma, pero no. ¿Ya? No sucede de esa forma, ¿ya? Y eso puede ser bastante frustrante si la paciente no sabe, porque puede esperar que, no sé, estar 5 años esperando que le llegue una pechuga así y no va a pasar con la hormona. Entonces eso también hay que hablarlo y contarlo, ¿ya? También, disminuye masa muscular, aumenta la masa que grasita en el cuerpo, ¿ya? Y todos esos cambios también van haciendo que la estructura física vaya cambiando, que tengamos más curvas, ¿cierto? Lo que da una apariencia más femenina y mejora también, en el fondo, la seguridad, la autoestima y la capacidad de poder enfrentarnos a una sociedad, ¿cierto? Y a nivel de los genitales también hay cambios, ¿ya? Podemos observar que puede haber una disminución del volumen testicular, ¿ya? Disminución o eliminación de las erecciones espontáneas, ¿ya? Una mayor dificultad de alcanzar el orgasmo, cambio en el líquido seminal, como que se ponga más líquido, más transparente o que incluso haya un orgasmo sin eyaculación, ya lo cual para algunas personas es bastante raro. Y eso también va asociado a una disminución significativa de la fertilidad, ¿ya? Y a nivel de la salud mental o del ánimo, ¿cierto? Podemos ver que con una terapia hormonal feminizante puede haber una mayor o una tendencia a tener mayor claridad emocional, ¿ya? O sea, a que las cosas que a lo mejor antes no nos afectaban, quizás ahora nos van a afectar de manera distinta. ¿Cómo lo describen las pacientes? En general me dicen, como, ¿sabes qué? Antes de iniciar como la terapia hormonal, siento que mi emoción era muy plana, como que todo lo que lo experimentaba como así, como en esta línea, ¿cierto? Pero cuando empezaron su terapia hormonal, las emociones adquirieron otro nivel de intensidad. Como la alegría o la felicidad se experimenta muy fuerte, muy intensa, pero también la pena y la angustia también pueden experimentarse con esa misma intensidad, ¿ya? Y es bien interesante porque igual uno se pregunta como, ¿los estereotipos tendrán solamente un origen social? Porque si nos vamos también a la parte biológica, ¿sabemos de qué mueren más los hombres? Ya depresión, suicidio, pero ¿qué es más frecuente en los hombres en general? Accidentes, ¿cierto? Ya. Porque sí, hay veces que uno no se pregunta, por ejemplo, no sé, quizás no tan ahora, pero hace un par de años atrás, si uno veía a una mujer llorando o enojada, ¿cierto? En algún lugar, ¿qué es lo que va a pensar la mente típica? Oye, está en sus días, anda con la rúa, le pasa algo, ¿cierto? Pero si vemos, no sé, a un hombre en la calle sin polera y ganó el colo, ¿cierto? Todas las cosas que están ahí, nadie dice, oye, a lo mejor está con un pic de texto, por eso está todo así, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas de las hormonas que sí generan algunos cambios que estereotípicamente sí vemos en los géneros, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir de que todo venga de lo biológico, pero sí también podemos reconocer que hay una influencia importante, ¿ya? Recién mencionó la menopausia del hombre trans. ¿Este proceso se describe de la misma manera? Ya, muy importante. Ya. Sí y no. ¿Por qué? Porque, bueno, un hombre trans no va a experimentar una menopausia, ¿cierto? O, entre comillas, podría, mientras estamos iniciando la texto, porque va a ir bajando su estrógeno, ¿ya?
Y la menopausia finalmente es la disminución de la producción de hormonas sexuales, ¿cierto? Lo que sí se hace es que cuando ya sobrepasan los 50 años, por ejemplo, tanto a mujeres como hombres trans, uno tiende a ir disminuyendo las dosis de las terapias hormonales, ¿ya? A lo mejor en una persona joven nuestro target de texto a lo mejor va a ser llegar a 800, por ejemplo. Pero una persona, en hombre trans de 60 años, a lo mejor llegamos a 500, ¿okay? Porque mientras más también altos los niveles de hormonas, mayor riesgo de efectos laterales, ¿ya? Por lo tanto, se van disminuyendo las dosis cuando ya pasamos la edad reproductiva, ¿cierto? Igual como para simular también esos procesos menopáusicos o andropáusicos, ¿ya? Pero así como también en la menopausia está la terapia hormonal de la menopausia, porque se sabe que conservar hormonas sexuales más tiempo mejora el riesgo cardiovascular, el riesgo de demencia, etc. Pues pasa lo mismo con los pacientes trans, ¿ya? Uno trata de mantener la terapia hormonal lo más posible, ¿ya? Y la edad, o sea, que sean adultos mayores, no contraindica una terapia hormonal tampoco. O sea, esto no hay edad para iniciar, ¿ya? Tengo un paciente que empezó su transición a los 60 años, ¿ya? Llegó, lo único que él quería era que le sacaran las tetas, y hace poco lo operaron. Y anda feliz por la vida, fue a la playa, pudo disfrutar, recibir el viento y el sol en el pecho, ¿cierto? Sin ningún problema. Y es maravilloso verlo ahora con su cara, como su carita ha sido de alivio, su carita de felicidad. Es algo muy lindo, y ojalá que todos puedan tener la oportunidad de poder acompañar el proceso así bonito. Una pregunta, ¿y una edad hacia abajo? Límite de edad hacia abajo, ya, importante. Las terapias farmacológicas en la infancia, ya, inician con lo que es el bloqueo puberal, ya, por lo tanto, esto de que se le dan hormonas a los niños de 3 años es mentira, ya, ¿por qué? Porque no hay pubertad a los 3 años, ¿cierto? La pubertad puede aparecer desde los 9 años hacia adelante, o 8 años, dependiendo si es niño o niña, ¿cierto? Y recién ahí, cuando alcanza el estadio de desarrollo Tanner 2, que es cuando los testículos tienen más de 4 cc, o cuando aparece el botón mamario, se puede empezar a bloquear la pubertad, ¿ya? Cuando aparecen esos cambios, ¿ya? Y luego, más o menos a los 14 años, 15, se puede empezar a introducir la terapia hormonal cruzada con hormonas sexuales, ¿ya? Pero siempre en las infancias es de menor a mayor. ¿Por qué? Porque uno va simulando una pubertad cis, ya una pubertad fisiológica. Por lo tanto, la pubertad no pasa de un día para otro, ¿cierto? Sino que va de a poquitito. Lo mismo pasa con la terapia hormonal. Vamos induciendo, hacemos una inducción puberal, ya, de a poquitito. Ya, terapia hormonal no es igual a anticonceptivo, ya, como un mensaje importante. Ya, pueden haber hombres trans embarazados en testosterona, la testosterona es teratogénica, así que la guagua sale fea. Bueno, por lo tanto, está indicado si el uso de anticonceptivos en hombres trans que no quieran gestar, ¿ya? Los más adecuados son los LARCs, ¿ya? ¿Conoce cuáles son los LARCs? LARCs es una sigla. ¿Sí? Ya, son los long acting, o sea, anticonceptivos de larga acción, ¿ya? Son iguales. Los implantes subdérmicos, ¿cierto? Los DIU, que pueden ser medicados o no medicados, ¿cierto? Los inyectables trimestrales, ¿cierto? Cualquiera de los tres es una opción válida para poder hacer anticoncepción, ¿ya? Ya. Bueno, ya hablamos un poquito cuáles son los riesgos, las contraindicaciones, ¿ya? Siempre, cáncer hormonosensible, activo, estamos sonados, no podemos curarlo, ¿ya? Embarazo lactancia, también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la guagua se le fea y la testa le pasa por la leche y después hay como un mini mono. Cardiopatía isquémica inestable, ¿ya? La cardiopatía isquémica en sí no es una contraindicación, pero sí lo es cuando está inestable, ¿ya? Y esto en general son los primeros 6 meses desde un evento cardiovascular, ¿ya? O sea, tenemos, no sé, un infarto agudo de miocardio. Los primeros 6 meses hay que tratar de mantener al paciente lo más estable y después de esos 6 meses que está bien estable podemos introducir la terapia hormonal, pero siempre por las vías de menor riesgo cardiovascular, que sería transdérmico. ¿Dijiste transdérmico? Ya, súper. ¿Ya? Otras contraindicaciones, bueno, que exista alguna trombofilia para la feminización con el estrógeno o antecedente del tromboembolismo venoso. Esto es una contraindicación relativa, por ejemplo, si la persona tiene una trombofilia, pero a lo mejor tiene un tratamiento anticoagulante, ¿cierto? Podría hacer también una terapia hormonal por las vías de menor riesgo cardiovascular. ¿Ya? Otras contraindicaciones relativas.
cualquier enfermedad o comorbilidad crónica descompensada, una hipertensión descompensada, diabetes descompensada, dislipidemia descompensada, etc., también. Lo ideal es que si una persona tiene una comorbilidad, tiene que estar lo más compensada posible para poder iniciar una terapia hormonal, sea físico o sea mental. Ya, o sea, si tenemos una persona con una psicosis no controlada, le ponemos hormona, nos mandamos a la luna. O sea, no. Así que todas esas cosas son importantes. Ya, y ya vamos a la vuelta, a la recta final, así que mantengamos ahí. Consideraciones. Salud y riesgo cardiovascular. Ya, yo soy súper majada, soy súper hincha con mis pacientes de la salud cardiovascular y la educación. Ya, uno de nuestros roles fundamentales como médicos y futuros médicos es la educación a nuestros pacientes. Ya, nuestros pacientes no saben mucho de salud, por lo tanto tenemos que educarlos. Ya, en ese sentido, por ejemplo, la actividad física. Ya, la actividad física, aparte del beneficio que tiene para nuestra salud mental, emocional, estrés, actúa como un factor protector cardiovascular, ¿cierto? O sea, el sedentarismo aumenta el riesgo cardiovascular, la actividad física ayuda a prevenir, ¿cierto? El consumo de tabaco, cigarro y otras drogas. Se ha visto que las mujeres trans que están en terapia hormonal y fuman tienen 4 veces más riesgo de hacer un tromboembolismo, ¿ya? Por lo tanto, importante educar, ¿ya? Terapia hormonal con cigarro, no, ¿ya? Y bueno, haciendo los screenings necesarios, ¿ya? La terapia hormonal puede causar dislipidemias, ¿ya? La testosterona, como habíamos visto, puede aumentar el colesterol malo, bajar el colesterol bueno, el estrógeno puede aumentar los triglicéridos, ¿ya? Y eso a largo plazo va incrementando el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, los controles que vamos haciendo hay que ir detectándolos y hay que ir tratándolos según vayamos encontrando. Testeo y prevención de ITS. Vimos que tenían mayores tasas de infecciones en relación a la conductas sexuales de riesgo. Por lo tanto, siempre de manera activa haciendo screening, preguntando, ¿has tenido alguna relación sexual de riesgo? ¿Ya? Todas estas tomas exámenes de ITS alguna vez. El screening de cáncer, ya lo mencionamos, ¿cierto? Persona que tenga tejido mamario, mamografía. Persona que tenga próstata, antígeno prostático. Persona que tenga cuello útero, el PAP sobre los 25 años o antes que inició actividad sexual. Bueno, eso todavía está en las guías, pero se viene. Efectos laterales, ir preguntando desde que iniciaste la terapia hormonal, ¿hay algún efecto lateral, efecto no deseado, algún dolor, incomodidad que experimentes en relación a la terapia hormonal? Importante, ¿por qué? Porque hay algunos efectos laterales que pueden asociarse a malos outcomes en distintas áreas. Por ejemplo, en los chicos trans, la testosterona hace que la piel se ponga más grasosa, aumenta la producción de sebo con la glándula sebácea. Eso aumenta el riesgo de que se tapen estas glándulas y hagan acné, ¿ya? Que puede ser de leve, moderado hasta severo, ¿ya? Y se ha visto una correlación entre hombre trans con más acné tienen peores resultados en su proceso de salud mental. Por lo tanto, eso igual nos puede servir como dato, ¿cierto? Si vemos a un chico trans que está con mucho acné y le vemos una cara depresiva, ojo, ¿cierto? Derivar, ¿ya? Activar las alarmas. Y en relación a la salud ósea, habíamos mencionado de que las hormonas sexuales tienen un rol en la salud de los huesitos, ya participan en lo que es la fijación del calcio, ¿cierto? Por lo tanto, ¿pudiera existir algún riesgo en la salud ósea? Sí, pero se da principalmente cuando las terapias hormonales no están bien hechas. ¿Y a qué me refiero con que no estén bien hechas? Cuando se hacen de forma intermitente, por ejemplo, cuando estamos con terapia un rato, cuando la dejamos, pero después la retomamos y la dejamos, porque entre medio de eso hay periodos de hipogonadismo, ¿ya? O sea, hay periodos donde los pacientes no tienen hormonas sexuales. Y si eso se da por un largo periodo de tiempo o de manera intermitente, puede aumentar el riesgo de que desarrollemos osteoporosis, osteopenia, fracturas patológicas, etc. ¿Ya? Pero si es que llevamos una terapia hormonal bien supervisada, con buenas dosis, o sea, con dosis suficientes, con buenos niveles plasmáticos, no hay mayores diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Ya. Y para ir terminando, interacciones farmacológicas de la terapia hormonal. ¿Por qué es importante? Porque hay medicamentos que se ocupan muy frecuentemente, ¿ya? Que pueden causar interacciones. ¿Ya? Ambas hormonas, tanto el estrógeno como la testosterona, principalmente hay un aclaramiento hepático, ¿ya? Dependiendo de dónde la vía de administración puede tener primer paso hepático por la vía oral, por ejemplo. Del estrógeno se excreta principalmente los metabolitos por vía biliar y la testosterona por vía urinaria, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? No sé, pero es importante. Ya, ¿y qué medicamentos son los más relevantes a tener en consideración? Esos medicamentos. ¿Por qué? Porque pueden generar cambios en los porcentajes o en las concentraciones de hormonas plasmáticas. Por ejemplo, los antirretrovirales que se ocupan en algunas terapias de
VIH, ¿cierto? Efavirenz, nevirapina, lopinavir, ritonavir, nefluramid, pueden disminuir el estradiol de la testosterona plasmática, ¿ya? Otros medicamentos como el anticonvulsivo, la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, también pueden disminuir los niveles de estrógeno y testosterona en sangre, ya, pudiendo hacer que tengamos niveles subóptimos o infrafisiológicos, ¿cierto? Lo que también puede causar problemas a largo plazo. Otros medicamentos que pueden aumentar el estrógeno y la testosterona, antidepresivos como la sertralina, fluoxetina y paroxetina, que esto lo ocupamos a pasto en APEX, ¿ya? O sea, muy frecuente el uso, y esto nos puede aumentar los niveles de estrógeno y testosterona, haciendo alcanzar niveles suprafisiológicos y aumentando el riesgo de efectos laterales, ¿ya? Importante. Ya. Lo último, pero ahora sí que... Ya, en relación al VIH y la población trans, me pareció importante porque hablamos de que había mayor prevalencia de algunas infecciones de transmisión sexual. El VIH es una de ellas, ¿ya? Según distintas bibliografías, podemos encontrar prevalencia que va entre el 19 al 30% de la población trans, ¿ya? Similar entre mujeres trans y hombres trans, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una mayor exposición al riesgo que nos puede llevar a un contagio. Por ejemplo, mayor aislamiento y estigma social, ¿ya? Condiciones de hacinamiento, falta de acceso laboral, mayor pobreza, ¿cierto? Menor acceso a la salud, aumento de la libido, ya que puede aumentar la exposición, ¿cierto? a prácticas de riesgo, mayor prevalencia de prácticas sexuales de riesgo, ya exposición al trabajo sexual y el sexo no receptivo más frecuente, ya que es una de las formas que presenta mayor riesgo para el contagio del VIH, ¿ya? Entonces todos estos factores se conjugan ya y generan que haya un mayor riesgo o una mayor tasa de prevalencia del VIH en la población trans. Y si vamos a los datos del uso de la terapia antirretroviral, vemos que solamente hasta el 60% de la población trans infectada con VIH ocupa su terapia antirretroviral versus el 82% de las personas cis, ¿ya? O sea, hay un menor porcentaje de adherencia a la terapia en personas trans. ¿Y por qué? Porque en general existe un miedo de que la terapia antirretroviral puede interferir con su terapia hormonal. ¿Qué es lo que prioriza su terapia hormonal? Su afirmación de género versus una terapia antirretroviral, ¿ya? Pero lo bueno es que desde el 2016 se empezaron a implementar otros antirretrovirales, como el efavirenz, ¿ya? A las terapias del VIH, ¿ya? En los cuales se ha visto que no tienen grandes efectos sobre la terapia hormonal afirmativa de género, ¿ya? Tampoco sobre el PrEP, ¿ya? Que es la profilaxis preexposición, ¿ya? Contra el VIH, ya que es el COVID y el Citalino. Pero sí se ha visto una diferencia importante. ¿Por qué? ¿Alguien conoce cómo se toma el PrEP? Hay dos formas, dos esquemas. A 24 horas. ¿Ya? Ya. Hay uno que es diario, es un esquema continuo de tratamiento, y hay otro esquema que es a demanda, ¿ya? O sea, uno sabe que en la noche vamos a tener ahí el momento, ¿cierto? Y uno dice, ya me voy a tomar el PrEP porque vamos a hacer una fierro velado. Ya. Se ha visto que las mujeres trans que ocupan estrógeno, los niveles de tenofovir alcanzan niveles subóptimos, ¿ya? Por lo tanto, si las mujeres trans con terapia de estrógeno ocupan el PrEP a demanda, probablemente los niveles de tenofovir no alcancen por los niveles y no va a cumplir su efecto el medicamento. Por lo tanto, si hay una mujer trans y quiere ocupar el PrEP, el esquema continuo es el adecuado, porque ahí sí consiguen niveles plasmáticos adecuados, ¿ya? Y los otros medicamentos que discutimos, la testosterona, el antiandrógeno, tienen mayores interacciones también con la terapia antirretroviral, ¿ya? Bueno, otras interacciones, lo hablamos del trastorno del ánimo principalmente a través de los medicamentos y de la epilepsia también. Y la epilepsia principalmente preferir el levetiracetam y el ácido valproico, que tienen menores efectos de hacer interacciones, ¿ya? Y eso sí. Bueno, chicos, bueno, primero, pregunta, en alguno de estos están en tercero, ¿cierto? En estos 3 años, ¿han tenido alguna clase de la población trans o terapia hormonal? El ICM